Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. ¿El coche eléctrico es tan ecológico como nos cuentan o realmente hay algo por ahí que habría que coger con pinzas? La eterna duda, la eterna pregunta. Pues están poniendo encima de la mesa precisamente el Battery Passport para que podamos ver cara al usuario la huella ecológica que ha dejado cada vehículo eléctrico. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues a este respecto siempre andamos igual. Siempre que hablamos del coche eléctrico nos viene la pregunta a la cabeza. Si realmente en la práctica es tan ecológico como nos cuentan, ¿es más ecológico que el vehículo de combustión? Lo que sí es cierto es que no tiene tubo de escape, por lo tanto no hay gases de escape que vayan a la atmósfera, por lo tanto pues la huella de carbono que salga de ese tubo de escape mientras anda por esas calles o por esas carreteras el coche eléctrico pues es nula, aunque hay que recordar que el desgaste de neumáticos y otros elementos del vehículo también contaminan. Pero sin embargo, pues claro, hay quien piensa que no contamina apenas por el hecho de que no emite gases contaminantes o partículas contaminantes, y hay quien piensa todo lo contrario. Hay quien piensa que la huella de carbono que deja un coche eléctrico en su producción es o está muy por encima de la del vehículo de combustión y no anda descaminado. Lo que ocurre que luego los números hay que restar que en la vida de ese vehículo andando kilómetro tras kilómetro no va a emitir esos gases que sí emitirá el vehículo de combustión. Y entonces pues ahí está la cosa. ¿Cuál será más ecológico? ¿Realmente es tan ecológico como pintan ese vehículo eléctrico? ¿Realmente el vehículo eléctrico a día de hoy ya sería ecológico o todavía no, pero a lo mejor en un futuro con baterías sólidas a lo mejor sí? En cualquier caso, y a estas alturas, se está poniendo encima de la mesa en la Unión Europea pues determinado proyecto para el Battery Passport, que vendrá a ser, como su nombre indica, un pasaporte de batería respecto a la producción de la batería del vehículo, para indicarnos de cara al usuario, como si nos tuvieran en cuenta para este tipo de cosas. Pero bueno, la gracia es esa. La gracia es que nos están diciendo para que sepamos de cara al usuario cuál ha sido la huella de carbono que ha dejado ese vehículo, incluyendo batería y demás. Bueno, pues hay un consorcio formado por 11 empresas, fabricantes, entre ellas BMW, Audi, y también apoyado o respaldado por el gobierno alemán, que, como digo, están detrás del proyecto Battery Passport y que ya está muy cercano. Bueno, pues todo esto del Battery Passport estará incluido dentro del nuevo reglamento de la Unión Europea al respecto. Y bueno, pues ya empiezan a aparecer determinados matices tales como que a partir de 2024 todo vehículo eléctrico deberá aportar información sobre su huella de carbono, a partir de 2024. Y a partir de ahí pues ya se empezará a elaborar este Battery Passport, que ya veremos para cuándo entra, pero que no mucho después de 2024, pues por ahí andará la cosa, ¿no? Quieren introducirlo. Bueno, hay fabricantes que ya empiezan a dar información al respecto, como por ejemplo BMW, y BMW nos dice que su huella de carbono es neutra en dos modelos que nos está dando, y esos dos modelos son el iX y el i4, BMW. Nos dice que la huella de carbono es neutra. Lo que no nos dice es la huella de carbono de su fuente de alimentación. Luego entonces ahí habría que ver ya el tipo de batería, si es que emplea batería electroquímica, y hacer cuentas en cuánto sería ese retorno de huella de carbono, porque lo que sí es cierto es que el fabricar este tipo de baterías y demás sí puede dejar una huella de carbono, lo que es la producción, por encima de lo que es un coche de combustión. Vale, no vamos a decir que no, pero lo que sí es cierto también es que luego cuando se pone a rodar un coche eléctrico, al no emitir partículas contaminantes, pues entonces empieza a ganarle la carrera al de combustión. En este sentido, a nivel contaminante, estamos diciendo a nivel huella de carbono. Bueno, pues esto es lo que dice BMW, que tiene un par de modelos por ahí que ya están neutralizados en cuanto a huella de carbono
Y Volvo también se pronuncia al respecto. Y Volvo se pronuncia de la siguiente forma. Nos cuenta que su modelo C40, el eléctrico, resulta un 70% más de huella de carbono sobre el mismo modelo en combustión, que sería el XC40. Un 70% más. Pero, sin embargo, también nos deja números en los que se llega a neutralizar en cuanto a kilómetros recorridos. Entonces, ¿cuántos kilómetros tendrá que hacer el C40 eléctrico para neutralizar esa huella de carbono? Pues nos dice simplemente que 49.000 kilómetros y estaría neutralizado. Pero siempre y cuando la fuente con la que lo carguemos sea 100% renovable, que ya sabemos que va a ser muy raro el caso. Pero bueno, ya tenemos un primer escenario, 49.000 kilómetros para neutralizar esa huella de carbono que costó la producción del vehículo, siempre que lo vayamos a cargar con 100% renovable. Y si vamos a un escenario más realista, como por ejemplo el mix energético de la Unión Europea, pues en ese caso ya nos cuenta Volvo que tardará 77.000 kilómetros en retornar con esa huella de carbono, o en neutralizarla. Tampoco está demasiado mal. Ahora vamos a un tercer escenario que sería ni más ni menos el mix energético mundial, a nivel mundial. Pues a nivel mundial la cosa ya sube hasta 110.000 kilómetros. Bueno, aún así, podemos decir que la vida de un coche eléctrico se puede ir por lo menos al doble, ¿no? 220 kilómetros, vamos a decir. Aunque tú te lo compres y luego lo vendas, el siguiente dueño seguirá funcionando con él. Entonces, digamos que en el peor de los escenarios, que sería cargando con energía del mix energético de media mundial, que serían esos 110.000 kilómetros recorridos para neutralizarlo, pues oye, yo pienso que eso podría ser de media, pues a lo mejor la mitad de la vida del vehículo, ¿no? Por decir algo. Bueno, pues bueno, siempre y cuando la batería vaya a durar esos 210.000 kilómetros o 220.000, pero que bueno, sabemos que si no la batería de hoy, desde luego poco a poco sí se van estirando la vida de estas baterías. Y desde luego si estamos hablando de ese Battery Passport, que será a partir de 2025, una cosa así, pues a lo mejor por ese momento ya tenemos baterías sólidas, con lo cual, bueno, pues la cosa andaría por ahí. Por lo tanto, y tomando el caso de Volvo en este caso, pues 49.000 en el primer escenario, el 100% renovable, 77.000 en el caso de la Unión Europea, o sea que cualquier ciudadano europeo en este momento pues compraría un coche eléctrico del tipo Volvo C40 y en 77.000 kilómetros rodados digamos que habrían neutralizado la huella de carbono que costó la producción. Bueno, y en el último de los escenarios 110.000. Pues yo creo que, bueno, empiezan a salir números. Hasta ahora digamos que no teníamos demasiado número a este respecto. Ya tenemos algo y bueno, lo que sí nos arroja es un resultado positivo, yo diría, en el sentido de que sí se neutraliza o sí se llega a neutralizar la huella de carbono. Otra cosa es cómo se han hecho esos números o en fin, pero bueno, por lo menos tenerlos, los tenemos. Así que antes de irme quería darte las gracias a todos los que estáis participando como mecenas de este canal en el Patreon, porque desde luego y sin duda alguna estáis haciendo un favor enorme respecto a lo que supone pues la pequeña aportación que debe estar en 1 € y pico. Bueno, pues deciros que ese pequeño aporte a este canal le supone una grandísima ayuda. Así que a todos los que estáis participando como mecenas en Patreon, pues daros las gracias sinceramente y bueno, pues invitar a todo aquel que quiera pasar por ahí. Nada más, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.